De nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, con su programa 5 minutos con la resistencia. Segunda parte, hoy, 1 de abril, jueves santo del 2021. Mi invitado, el ingeniero José Gregorio Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional. En la primera parte tocamos pues los dos temas considerados en este momento más candente en Venezuela, como es el tema del COVID, el tema de la salud de los venezolanos. Y por supuesto abordamos el segundo tema, que es la expresión viva del secuestro de nuestro país por bandas criminales integradas pues por las guerrillas colombianas, los yihadistas, los cubanos, los nicaragüenses, pues todo un cóctel concentrados de asesinos, de criminales internacionales liderados por Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Lula da Silva y por supuesto también Zapatero, porque él pertenece al Grupo de Puebla. Y bueno, creo que lo reflejó muy bien mi invitado, y por esa razón quiero en esta segunda parte, José, abordar contigo el tema político y la situación de lo que está pasando allá. Ya sabemos pues que el 2020 nos dejó el sinsabor y el 19 del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y nos dejó pues la estela, el complemento, como si fuera poco, de la desgracia de la corrupción complementada pues con las bandas criminales del chavismo madurismo. Pero también nos dejó allí pues un salseo de trampa, ¿verdad? Con unas elecciones parlamentarias convocadas por estos delincuentes criminales, me refiero a Maduro y su combo, pero también se hizo de parte de la MUD una consulta que hasta el día de hoy pues no ha servido para absolutamente nada. Ahora, cuando se está sucediendo todo lo que estamos explicando en este programa hoy contigo, José, sobre las cruentas, los enfrentamientos de estas bandas por el corredor de la droga y todo esto, bueno, hay un planteamiento que viene rodando por debajo, orquestados precisamente por el Grupo de Puebla y por Rodríguez Zapatero, con esta falsa oposición liderada no, representada, diría yo, por Leopoldo López, hijo, que ahora está aquí refugiado en España, bajo el manto de, de Rodríguez Zapatero, y intentan, José, llevarnos a una trampa nuevamente para unas elecciones de gobernadores y de alcaldía. Dame tu visión como político, como representante de un movimiento tan importante como es el Movimiento de Salvación Nacional, la posición tuya y la de tu movimiento, y cómo tú interpretas y cómo está la situación en este momento allá, José. Mira, yo voy a partir por lo siguiente. El narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro está buscando desesperadamente que le legitimen su estatus. ¿Okay? Como no lograron hacerlo con la ilegítima e ilegal convocatoria del 6D pasado, y que llegaran a asumir una Asamblea Nacional que está en esas mismas condiciones, ilegítima e ilegal, que solo fue para ellos solo, quedaron los 277 curules, de los cuales 250 para ellos, 253 para ellos y 24 que los dieron a dedo para la falsa oposición que ellos mismos crearon, los famosos alacranes, que sin voz y sin nada. O sea, una segunda falsa oposición. Una segunda falsa oposición, sí. Porque inclusive, ¿qué están pretendiendo? Ensalzar todo con las regionales, ¿no? Porque esa sí les buscando que se legitimen, y va a pasar lo mismo si llegaran a ese caso, porque ahí van ellos a dominar las gobernaciones y alcaldías nuevamente, todas, y le van a regalar un paquetico ahí, ¿no?, de consolación a esa misma falsa de oposición, pero a la otra que tiene ganas y muchas de quererse meter en esa farsa electoral también.
que conscientes de que, y yo lo he escuchado, no es que me lo han dicho, ¿no? Que ellos lo que están deseosos es, lo dicen así irresponsablemente, el problema no es el problema del país, ellos saben que con eso no resuelven el problema de la crisis del país, sino que ellos puedan tener su pedacito de la torta, que le puedan dar en esas migajas el régimen a ellos. Así descaradamente lo manejan. Estados Unidos se ha mantenido firme y nosotros apoyamos esa postura. Eso sí estoy claro. Aquí las elecciones que se deudan son las elecciones presidenciales y las elecciones de Asamblea Nacional. Pero todo pasa por la salida indiscutible de Nicolás Maduro Moro. El cese de la usurpación, como lo llamamos. Por la vía que todos hemos planteado, la vía judicial policial, por la vía de la plena resistencia para una transición que se debe dar para llevar un proceso de transformación política, un nuevo pacto social que permita servir de base para una verdadera democracia. Esa es la hoja de ruta clara. Lo demás es la firme determinación que tiene el narcorrégimen y se los ha dicho. Recientemente el demonio de Diosdado Cabello les dio hace 4 semanas a ellos mismos, a la oposición, le dije, miren, no tienen tarjeta, pues tengan por seguro lo siguiente, que no la van a tener y que el CNE lo nombramos nosotros. Te puedes imaginar, ya ellos advirtieron todo lo que iban a hacer. Entonces, sin embargo, hay irresponsables, diría Arturo Luis Prieto en su buen momento, pendejos de más, ¿no? Que todavía creen, y lo dicen a viva voz, que desde abajo se puede socavar las bases del narcorrégimen. Qué equivocados realmente están y errados, señores. Yo siempre lo he dicho, que con lógica política no se derroca dictadura criminal ni narcotraficante. Es la acción ciudadana libertadora, contundentemente, con la coalición multilateral y en los movimientos de resistencia orientados al fundamento grande de esa gran unidad superior, libertadora, cívico-militar, que podemos nosotros definitivamente darle un parado a esto. De lo contrario, no hay salida de lógica política, estoy refiriendo de partidos de populismo normal y vulgar y corriente que estos manejan. Todos están metidos en los negocios y todos quieren negociar, pero negociar es la supervivencia, porque muchos de ellos están claros de que les conviene inclusive que el régimen se mantenga para mantener no solamente su status quo, sino su zona de confort, que no sea intocable. Eso no les preocupa nada, te repito, el tema del pueblo venezolano o los venezolanos, como lo hemos dicho nosotros. Para nosotros debe ser Venezuela y los venezolanos primero. La crisis política venezolana pasa por un proceso de transformación pleno, un cambio de sistema pleno, ¿no? No aquello como siempre he dicho. No basta con cambiar al piloto, hay que cambiar el plan de vuelo, porque de lo contrario, Venezuela volvería a aterrizar en el aeropuerto de la crisis. Y esa es la hora, no hay mañana. Bueno, José, pero lo que pasa es que ahora tenemos que llamarlo 1 y 2. Estos dos grupos de falsa oposición, que por cierto son cúpulas, porque no tienen gente, porque no tienen pueblo, lo que se llama pueblo, ciudadanía, nosotros lo llamamos ciudadanía. Pero fíjate, son 22 años, José. 22 años, parecido un poco a lo que hacen estos comunistas, que se reciclan, ¿no? De Foro de Sao Paulo pasan al grupo de Puebla y siguen siendo los mismos y se reciclan. Pues la situación de esa falsa oposición venezolana es muy similar. Y por cierto, hay que acotar, también son de izquierda porque son socialistas la mayoría. Sí, desde luego. Entonces se reciclan y en ese reciclaje nos tienen 22 años, José, de engaño. La Coordinadora Democrática, luego la MUD y luego después el Frente Amplio. Y ahora resulta que aparece un embajador norteamericano, que le estamos llamando el embajador virtual, porque en Venezuela no hay embajador de Estados Unidos. El señor Store, y hace una semana, y quiero que me hables de eso, anuncia como un venezolano más que se va a conformar una nueva oposición, porque entendieron ellos de que esta ya nunca sirvió ni sirve para nada, y se van a reciclar con un otro movimiento que creo que se va a llamar algo así como Canela, Nela. Nela. Ok, es decir, estoy tratando de hacer chafa con eso. Entonces, bueno, ellos plantean de que va a surgir una nueva oposición, pero en la misma dirección
y en el mismo libreto que estamos nosotros rechazando, con los dos grupos secuestradores dominando el territorio y a la gente. Dame tu opinión entonces, ¿de qué se trata esa propuesta de este señor Story y de ese reciclaje nuevo? Cuéntanos, pero ampliamente, esa situación, José. Mira, ya hablar de sabemos los diagnósticos del fracaso de Frente Amplio hacia atrás, todo fue un fracaso, y todo siempre lo dijimos y lo vaticinamos, eso era un fracaso total. Y falsamente subrogándose a ello la representación del pueblo, de la oposición, irresponsablemente de paso, ¿no? Pero no solamente esto, el NELA, ¿no?, que anuncia Story, es porque Story es uno de los últimos elementos que, acuérdate que los embajadores norteamericanos no los sustituye el presidente de la República actual, ¿no? No tiene otros mecanismos, ¿no? Y él es el último de los mohicanos que tienen vinculaciones directas con Capriles Radowski, él es gran amigo, pana de esos carajos, ¿no? De Leopoldo, de todos ellos. Y es el que lanzan para poder ir, tira la propuesta, que todavía realmente no ha sido certificada como tal por el gobierno de Biden, ¿no? Ni por el vocero, en todo caso, el secretario de Estado, sino que él lo lanza para demostrar que todavía esta gente puede demostrar que sí puede ayudar al rescate de la libertad y la democracia de Venezuela. Pero es para no dejarlo fuera, porque saben que no cuentan con la población venezolana, más del 85% le rechaza completamente, pero entonces, ¿qué buscan ellos? Vamos a reeditarlo al G4, más los 37 organizaciones de maletín que les acompañan, porque el mismo Juan Guaidó ya perdió totalmente credibilidad, bajó por todos lados, entonces, lo siguen apoyando internacionalmente, pero necesitamos hacer una plataforma que lo levanten para ver si realmente los países a nivel internacional dicen, bueno, el hombre tiene liderazgo, como dijeron recientemente allá en los Estados Unidos. Pero ¿liderazgo cuál? Ninguno. Y por eso le fabrican esta plataforma, que no es otra más, una plataforma para ganar espacios que les permitan negociar y ir a pasar por los diálogos, ¿no?, e ir aflojando inclusive sanciones para que entonces logre llegar Nicolás Maduro nuevamente a diciembre ¿no?, y poder entonces pasar un año más, ¿no? Y más irresponsables son inclusive los de esa misma plataforma que ya empiezan a hablar de revocatorio para el nuevo año, ¿no? ¿Y cómo vas a hablar de revocatorio? Porque cuando tú hablas de revocatorio, entonces estás legitimando al tipo que llamaste usurpador, que no es presidente de paso, ¿no? Pero ellos mismos perdieron la brújula, se enredaron y tuvieron una necesidad, porque les han dado tanto dinero, de que tenían que buscar un vocero internacional, un portavoz internacional, porque ellos habían perdido la vocería completa ante el pueblo venezolano de Venezuela, inclusive a nivel internacional. Pero yo advertí muchas veces eso, Luis. Señores, y cuando les decía, hagamos un bloque nosotros internos, vamos a hacer me acuerdo de Pablo una vez que hagamos la coalición, hagamos una coalición nosotros aquí interna, fortalezcamos internamente nuestros liderazgos, pero también empezamos a cometer el error, bueno, tuvieron que irse, otros en los que nos quedamos, seguí yo visitando muchos estados, vamos a unirnos, vamos a agruparnos para mostrar los músculos, para mostrar fuerza, ¿no? Y que la comunidad internacional vea que hay un liderazgo que pudiera asumir definitivamente. José, pero ¿cuál es esa nueva sangre que le quieren inyectar a esta nueva oposición que ha anunciado este señor Story? O sea, ¿qué personajes, qué movimientos políticos? Porque eso es lo que nos parece muy extraño, porque vamos a seguir compartiendo con los que nos escuchan y nos ven que toda esta mood, todos esos partidos no llegan al 10% de respaldo popular. Entonces, ¿quiénes están sumando a ese nuevo movimiento de oposición que ha anunciado irresponsablemente este embajador Story? Mira, ahí no se está sumando nadie nuevo, son los mismos que fueron allá el año pasado apoyando la fanfulana consulta pública, apoyando a Guaidó en esa decisión, que fue otro fracaso más. Eso ahí no se usan 36 organizaciones más el G4.
que son los mismos que estas 36 no llegan a 1% de la población, y el G4 estará ahorita en el orden del 7%, porque ya no tienen militancia inclusive, sino dirigencia pagada. Entonces, realmente lo que quieren es presentar algo maquillado para la comunidad internacional y ver si levantan dentro de 60 días cierto interés dentro de la población venezolana para ver cómo retroalimentan un liderazgo que no existe. Y de ahí, de lo que saquen de allí, ellos estarán decidiendo participar o no, negociando con el régimen en las regionales. Esa es la realidad. Fíjate que ya no te hablan de cese de usurpación, ya se les acabó el cuento de las presidenciales y Asamblea Nacional, ya no te están hablando, están mudos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no te están hablando? Porque ellos lo que les interesa que a niveles estadales, a niveles regionales, que es lo que repotencia las organizaciones políticas, y eso ha sido histórico, ¿no? Tener sus propias parcelas en el nivel de los estados y mantenerse vivos, porque de eso viven, José, ¿no? Eso. José, pero es que eso es un poco, yo un poco voy a diferir de ti porque es un análisis como muy clásico de lo que antes pasaba en democracia. Pero nosotros estamos señalando desde hace mucho tiempo y tú has sido un vocero importantísimo de que estamos pues secuestrados por bandas criminales y lo estamos manteniendo el día de hoy. Y me parece que no estoy de acuerdo porque a mí me parece que ya está muy claro a estas alturas del juego que se trata de dos bandas. Una banda criminal que saquea y que secuestra el país con la fuerza bélica que es de Venezuela, me refiero a Nicolás Maduro y al grupo de Puebla, y a una banda delincuencial que es la que conforman Ramos Ayú, Rosales, Leopoldo López, Borges, y este individuo, pues que no lo quiero ni nombrar ya porque ya se pasó a la historia, el que todavía quiere ser interino, que para mí no lo es. Entonces, yo voy a retomar un criterio muy preciso, un análisis muy bueno que me dio el compañero Marcelo Corobato, que es analista político, y lo tuve en el programa también esta semana. Y él dice, Luis, esto es muy sencillo para entenderlo. Estamos enfrentando, bueno, eso es lo que tú llamas las bandas criminales y las bandas delincuenciales. Bueno, y se han puesto de acuerdo de manera magistral, unos para saquear el país adentro, Nicolás Maduro y toda esta cuerda con los socios internacionales, el oro, el coltán y todo lo que todavía, y el poquito de petróleo que pueden sacar todavía. Y bueno, todavía el señor Leopoldito y Guaidó y su combo saqueando nuestros dineros internacionalmente con la venia de los países que lo respaldan. Yo comparto ese criterio, José. Entonces, lo comparto plenamente porque eso es lo que hemos venido viendo nosotros, no desde ahorita, lo hemos venido viendo desde hace, Dios mío, 20 años. Y ahora plantean, parece mentira, ahora plantean descaradamente incluso vinculación con Ramírez, con la señora que fue fiscal alguna vez de Venezuela. O sea, son unos delincuentes crudos, José. Mi pregunta entonces la pregunta es, José, ¿tú confías y crees en ese criterio de Marcelo Corobato, que yo lo comparto plenamente, de que eso es lo que está pasando y que eso es lo que tienen que lo que quieren darle continuidad, que no pase nada, que no se solucione y que sea el pueblo, la mayoría, los que estén pasando las calamidades y muriéndose como se están muriendo y todos los niños desnutriéndose como se están desnutriendo? Dame tu opinión sobre ese aspecto. Yo lo comparto plenamente, yo lo he denunciado en reiteradas oportunidades. Lo que pasa es que cuando yo hablo del caso, tú hablas del caso clásico, es que yo me he manejado a nivel nacional e internacional, no solamente desde el diagnóstico de la crisis, porque ya sabemos que la tenemos, sino yo trato de alguna manera de llevar un mensaje de fe, de esperanza, dentro de la coherencia y la verdad y la realidad que nos corresponde, ¿no? Para que un pueblo no se arrodille todavía plenamente. Yo soy de los que digo, mira, la ingeniería social puesta en práctica por este régimen ha sido un éxito y me quito el sombrero. Se lo decía un gran amigo que tengo como director general nacional en el movimiento, que tú lo conoces, Gilberto Mallorca, el general Gilberto Mallorca, y lo hemos compartido mucho. Señores, el nivel de ingeniería social que ha generado una neurosis colectiva en el pueblo venezolano, nunca vista
en los niveles de sumisión en nuestro país y quizás en otros países del mundo, están tan elevados que no crea que con todo lo que está pasando, este pueblo va a despertar por sí mismo. Y por eso entonces tenemos que llevar una voz, no solamente hacia el mundo, sino al mundo también interno, de una acción libertadora, pero con efectividad clara, contundente, para que la gente empiece a ver que hay un liderazgo, un nuevo liderazgo. Porque si no lo hacemos así, ¿no? Definitivamente van a seguir estos señores que tú estás hablando, siguiendo delincuenciando del bando y bando, hasta que ellos acomoden todo y vayan acabándonos a nosotros, tratando de callarnos a nosotros en lo posible, que es lo que están buscando ellos. Y eso ha sido el hueso duro para ellos, Robert. Pero tenemos que hacer esta fortaleza de estos grupos y estos equipos de resistencia a nivel internacional, porque el trabajo de afuera hacia adentro es determinante, Luis. Ya vamos a hablar sobre eso, José, la parte última del programa, porque es la parte más interesante que vamos a dejarle a los millones que sobre todo están en Venezuela. Pero vamos a cerrar este análisis porque me parece muy interesante. Cuando me refería a lo clásico, es que la misma ciudadanía lo están demostrando los que todavía no pueden salir, porque ese es el otro tema. Hay estudios que dicen que si el venezolano, los que antes llamábamos clase media y un poco más abajo, tuvieran posibilidades de salir con rapidez de Venezuela, saldría el 60% de los venezolanos. Hay estudios que lo están indicando. Pero hay algo interesante, José, y lo refleja una encuesta de Megaanálisis de apenas hace 2 semanas, que el 82% de los que están todavía en Venezuela no creen en ningún proceso electoral y no creen tampoco en negociaciones, ni en diálogo, eso lo están diciendo las encuestas. Y hay un ítem que me pareció el más increíble, el más interesante, porque es que coincide con la tesis de la Unión de la Resistencia Ciudadana, que es que más del 52% piden a grito que vayan por ellos, que hay que sacarlos por la fuerza. Esa es una pregunta y es respondida con el 52.8%. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que el ciudadano que está allá, lo que está es pendiente de ver cómo come, de ver cómo no se le muere un hijo de hambre, de ver cómo un enfermo, un papá o un hijo no se le muere por falta de un medicamento. Bueno, José, lo que tú estás viviendo allá en carne cruda, en carne viva, vamos a llamarlo así. Entonces, la pregunta para dedicarle los 8 minutos que nos faltan. José, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la posición del movimiento salvemos al país? Porque ese es el aro que cubre tu pensamiento y todos los que te acompañan. La propuesta, José. Mira, concretamente lo siguiente. Nosotros seguimos insistiendo en todas nuestras visitas, en lo posible a nivel del país, ¿no?, en seguir conformando los cuadros reales, verdaderos, que nos permitan llevarle al mensaje al venezolano como tal, que sí tenemos una salida, que dependemos no internamente porque no tenemos la fuerza, que dependemos internacionalmente, pero que tenemos que elevar la voz hacia el mundo de un pueblo, de una población que anhela, añora la libertad y la justicia en primer orden, y que solo si somos perseverantes, constantes, podemos lograr los objetivos. Y ese es el mensaje claro que mantenemos diciendo. No hay tiempo, no podemos desesperarnos, no podemos arrodillarnos, prohibido entregar la lucha, porque sabemos que ellos mismos van a implosionar tarde o temprano, pero tenía que estar entonces el nuevo liderazgo que esté dispuesto, presto, ganado a ir al proceso de reconstrucción de un país que tiene mucho que dar para todo, pero que representa el proceso moralizante, tanto en lo político como social, como punta de lanza para ir entonces a ese proceso de transformación política que tanto anhelamos todos, para recuperar esta patria maravillosa. Pero no podemos dejar de hablarle con fe, con esperanza, con la confianza, que sí tenemos caminos de salida, aunque pareciera todo oscuro, todo turbio. Nosotros confiamos que sí, lo venimos proponiendo y hemos hecho todo el esfuerzo para decirlo en todos los estados, en los municipios, parroquias, de que sí habemos en Venezuela
dentro y fuera de ella, ciudadanos, son venezolanos de bien, amantes de la libertad y la justicia, que estamos dando la cara para esta y para las nuevas generaciones. José, sabemos que se está construyendo pues esa gran plataforma que cada día crece silenciosamente, por cierto, con muy pocos recursos, pero con un capital de coincidencia hacia la liberación de Venezuela, que es esa gran plataforma llamada Unión de la Resistencia Ciudadana, donde tú y tu equipo se han incorporado. Háblame o vamos a hablarle, pero yo quiero que seas tú quien le hable a todos los que nos ven y nos escuchan sobre qué significa y qué mensaje envía esa propuesta libertaria. Mira, yo siempre he estado, como dice mi gran amigo Pablo, alineado plenamente en esa ruta libertaria plenamente desde la resistencia misma. Hemos trillado por muchas cosas juntos, ¿no? Y yo no digo que me había separado, simplemente me dediqué a organizar el movimiento para que saliera como fuerza, ¿no? Realmente, y que hoy pudiéramos entonces estar coincidiendo plenamente que los venezolanos, repito, de bien, amantes de la libertad y la justicia, tenemos que estar conscientes que esto no era una carrera de velocidad, era una carrera verdaderamente de resistencia. Pero que no solamente el accionar para la libertad del país, sino formar los hombres y mujeres para poder entonces poder reconstruir un país, construir una nueva república, a esa nueva patria que queremos, pero tenemos que formarlos también, porque repito, no se trata de quitarte tú para ponerme yo. Y creo que estamos en un punto, pero creo que perfecto, ideal, para fortalecer, a pesar de la falta de recursos, de poder fortalecer ahora toda esta gran plataforma de resistencia, porque ya la gente se dio cuenta de que no cuentan con lo que analizamos recientemente de la oposición y el régimen, con ninguna de las dos oposiciones y con el régimen, y que entonces ahora está vida necesitada, que ahora sí, y nos ha permitido inclusive depurar algunos personajes que se nos filtraron por allí en la resistencia, pero que el dinamismo de la misma, la desesperanza de ellos, pues, y sus malos pasos, los ha ido apartando, y empezar a ver con claridad en la altura de hombres y mujeres con una visión meridional bien clara y bien larga, yo diría de estadistas más bien, que pudiera estar permitiéndonos que poder entonces presentarle no solamente al pueblo venezolano, sino al mundo entero, que aquí vemos tanto dentro y fuera venezolanos preparados en todos los niveles para cambiarle el rostro a la Venezuela, y después no solamente cambiarlo, sino construir esa Venezuela de lo posible, la Venezuela que todos anhelamos. Y lo vemos muy bien. Que estábamos silenciosos, que estábamos callados, pues ya empezamos a despertar grandemente, porque a Venezuela o la defendemos o la perdemos. Y no estamos dispuestos a perderla. La lucha, la libertad, se lucha para ser conquistada. Y nosotros no tenemos miedo a conquistar la libertad como primer paso y primer orden. Así que eso es parte de que nos une nuevamente, y ahora con mayor fortaleza, con mayor madurez, pero sobre todo, repito Luis, y a todos los que nos escuchan y nos ven, este es el momento ideal que Dios nos ha preparado para que estuviésemos ya encontrándonos para entrar en la fase más importante y determinante que nos ha de llevar a eso que tanto anhela el pueblo venezolano y los pueblos de América, la libertad y la justicia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por haberme permitido esta extraordinaria entrevista. Espero, por supuesto, que esta no sea la última. 20 segundos, José, para que te despidas y le envíes un mensaje a todos los venezolanos y a todos los que nos ven en el mundo. Venezolanos, mis connacionales amados, como siempre los llamo, dentro y fuera de nuestra tierra. Recuerden siempre el gran sueño del Libertador, el ver a la Venezuela, a la América libre, más allá Miranda, la América libre. Pues nosotros tenemos ese gran compromiso de retomar
esa propuesta y ese planteamiento de esos dos grandes hombres. Y hemos sido llamados todos y cada uno que están en la diáspora, que están dentro de Venezuela, para tomar el control verdadero de que no permitamos que se siga comprometiendo el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Es un gran compromiso. No podemos quedarle. Viva la libertad, fuera la tiranía. Muchísimas gracias, José. Será hasta la próxima.